Adelante. Amén, hermanos. Pues realmente hay una enseñanza maravillosa en este pasaje de este estudio vida, porque nos habla propiamente de la conducta de algunos pues reyes, ¿verdad? Que en algunos casos siguieron al Señor y en otros casos, pues ahí sí que no le siguieron, ¿verdad? Sino que simplemente siguieron un camino distinto. Entonces, me gusta mucho, digamos, estas partes porque, bueno, al final el hermano dice que nosotros necesitamos ver los detalles de nuestra conducta. Y en todo esto asociaba yo y recordaba cómo es que nosotros hemos sido infieles al Señor. Inclusive la palabra santa esta semana habla acerca de que el Señor no es nuestro marido y Él se casó, ¿verdad? En el caso de Israel, si no estoy mal, creo que fue en el monte Sinaí, pero digamos en la simbología Él hizo un pacto con nosotros como pueblo, con Israel como pueblo, o sea, con nosotros también, y definitivamente todo lo que estaba en el corazón de Dios era que nosotros fuéramos para Él como una esposa, ¿verdad? Sin embargo, el corazón del hombre ha fallado una y otra vez, ¿verdad? Y al final este pueblo, esta esposa se convirtió en una ramera, en una prostituta, que definitivamente pues se fue detrás de los ídolos, ¿verdad? Entonces en esta historia de algunos reyes vemos algunos reyes que hicieron lo recto delante del Señor y algunos reyes que pues no fueron detrás de Dios, sino que simplemente recibieron el consejo de otras personas o simplemente se desviaron del Señor, ¿verdad? Y en cada una de las partes hay alguna lección que se puede aprender. Y, por ejemplo, en el caso, no sé si estoy bien con el nombre, porque digamos en los nombres habían varios, ¿verdad? Uno tras otro, y es un poco difícil que a mí se me quedaran, ¿verdad? Pero creo que era Jeroboam, que era fue hijo de Salomón, ¿verdad? Pero digamos, él de alguna manera, podríamos decir que es alguien que hizo lo correcto, ¿verdad? Del Señor en algunos aspectos, ¿verdad? Porque, digamos, cuando nos muestra la historia de él, pues nos dice que ciertamente hizo algunas cosas que pues fueron como buenas, ¿verdad? Pero algo que me llamó la atención es que hizo algo este rey que simplemente se ocupó, dice que no se ocupó en los intereses de Dios, ¿verdad? Pues él debía de ocuparse en el reino de Dios, en la economía de Dios, digamos, en todo lo que tenía que ver el reinado. Sin embargo, él no se ocupó de los intereses de Dios, ¿verdad? Sino que se interesó en sus propios, para la redundancia, sus propios intereses. Entonces, esta es una lección que nosotros debemos de considerar. ¿Cuántas veces nosotros nos damos a nuestros intereses? ¿Cuántas veces nosotros pues simplemente vemos por nuestra propia, digamos, por nuestra propia estabilidad, nuestra propia economía, nuestro propio trabajo o nuestra propia satisfacción, pero no vemos lo que hay en el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, esto fue terrible, ¿verdad? Y también él, pues su camino y su actitud no eran correctos, ¿verdad? Dice aquí que él se apegaba a la verdad, sin embargo, no se apegó de una manera correcta a lo que el Señor anhelaba. Entonces, me impresionó mucho eso, ¿verdad? También algo que recuerdo que es un mal, ¿verdad? Que debemos de considerar es de que muchos de estos reyes se entregaron a la lujuria, ¿verdad? Al deseo sexual. Y pues tomaban a mujeres y daban riendas sueltas a sus impulsos. Este pecado sexual es un problema desde hace muchos años en las iglesias, en los grupos, y ha venido a hacer mucho daño a la iglesia. Pero algo que es muy terrible es que dice que, no me recuerdo el nombre del rey, pero él vino y lo transmitió a su hijo, ¿verdad? Su hijo también empezó a practicar lo mismo. Entonces, ¿cómo es esto de que, digamos, la inmoralidad, el pecado sexual, la conducta que es lujuriosa se pasa a una siguiente generación? Es algo terrible, ¿verdad? Entonces, pues nosotros necesitamos tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Con la moralidad, con esta situación digamos, de la lujuria, y debemos de tratar con esto. El hermano habla
creo yo que en el libro del hombre espiritual que debemos de tratar con esto, ¿verdad? Debemos de tratar con las partes que de alguna manera se nos están dificultando nuestra comunión con el Señor, entonces hay que tratar con esto, ¿verdad? Entonces, pues que el Señor nos guíe, ¿verdad? A que veamos nosotros la manera de tratar con esto, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, seguir adelante con el propósito de Dios, ¿verdad? También me llamó mucho la atención en los pasajes donde hubieron algunos reyes que terminaron con los ídolos, ¿verdad? Los quitaron de las ciudades, arrancaron de raíz cada uno de los ídolos. Y esto es considerable porque, digamos, en cada escena de esos reyes vemos que algunos optaron por no, digamos, por no quitarlos, pero otros quitaron esos ídolos. Más que todo era un símbolo de los ídolos en el corazón de Dios. Y me recordaba de lo que decía esa semana de que cada ídolo que nosotros seguimos es como otro marido, ¿verdad? Es como que estuviéramos abandonando al Señor y prostituyéndonos. Entonces es terrible esta situación de los ídolos, ¿verdad? En nuestro corazón. Algo que, bueno, saliendo de lo negativo, algo que me gustó mucho de un rey que igual no recuerdo, creo que era Josafat, era que él dice que tuvo la disposición de en su corazón de consultar al Señor, ¿verdad? Él se tomó el tiempo para confiar en Dios, para ampararse en lo que Dios decía y definitivamente para consultarlo a Él. Entonces me impresionaba esto porque definitivamente nosotros debemos ser personas que estén consultando a Dios, ¿verdad? Y que no confíen, digamos, en lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Nuestra propia prudencia. Entonces, esto que hizo Josafat fue muy bueno, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a confiar en Él, a abandonar los ídolos, a no tener una vida suelta sexualmente, ni siquiera una vida lujuriosa. También que nos muestre, digamos, que debemos de conducirnos correctamente, ¿verdad? Como le dijo a Timoteo, cómo debes de conducirte, ¿verdad? En la casa de Dios, ¿verdad? En la casa del Dios viviente, ¿verdad? Le dijo Pablo a Timoteo cómo es que debía de conducirse. Y esta tarde nos está enseñando cómo debemos de conducirnos. Cada pequeño detalle de nuestra vida es muy importante, ¿verdad? Y debemos de ver la historia de estos reyes y ver en qué se equivocaron y no seguir nuestro propio camino, sino que seguir el camino del Señor. Amén. Amén. Yo lo que veo en esta lección es que lo más importante aquí es de no apartarse de Jehová, que es lo que hicieron los Roboam, que se apartó de Jehová. Y al final el hermano dice aquí que nosotros tenemos que tener bastante cuidado porque él se fija en los detalles, dice insignificantes. Entonces eso es grave, dice, por grande o pequeño que sea, es grave. O sea que hay que tomar cuidado de la consideración, dice, de estas situaciones, porque esto viene, digamos, tal vez la lección viene para nosotros, de que tenemos que tener cuidado de los detalles pequeños y grandes, porque el Señor no ve pequeño un pecado, pecado es pecado. Entonces, por otro lado, ya cuando la narración que tiene con Roboam, él fracasó, y fracasó porque él se olvidó de Jehová y del pueblo, sino que él lo tomó para sí mismo. O sea que él se vanaglorió para él nada más. O sea que él todo lo hizo para sus propios intereses. O sea que eh, todo lo que todo lo que estaba era para él nada más. O sea que él dejó por un lado los intereses de Dios y se interesó únicamente por los propios. O sea que esta es una parte integral pues en lo relativo a Roboam. Pero digamos, sí hubo unidad porque estuvieron israelitas, subieron a Judá y Roboam, entonces puso su propia monarquía, o sea que él se apropió y se puso su propia monarquía, o sea que él se engrandeció. Además de la parte esta, digamos, de libidinosa que él tuvo, pues, lujuriosa, que tuvo 18 esposas, 60
concubinas, 28 hijos, 60 hijas. Y digamos, después viene la historia de Abías. Abías derrotó a Roboam. Y la apostasía de Jeroboam. O sea que estos son los personajes que entran en esa parte de crónicas. Y Jeroboam también cometió abusos, porque tuvo también una gran cantidad de mujeres concubinas. Tuvo 22 hijos, 16 hijas. O sea que más o menos siguió la misma línea. Pero ante todo porque se apartaron de Jehová. Pero cuando vino Asa, el reino de Asa fue distinto. Porque Asa, ¿qué es lo que hizo? Asa elimina todas las abominaciones, elimina todos los centros de adoración en lo alto, las alturas, restaura el reino el reino de Dios nuevamente, porque se habían olvidado de él. O sea que él restauró nuevamente. Y habla también de Josafat, que Josafat se hace fuerte contra Israel, con sus ciudades fortificadas, y obtuvo riquezas. Y le quitó, pues estaba viviendo en Asa, que quita los ídolos. Y estableció un reino. Que además que dio ley de los libros, la ley de los libros. O sea que le dio a todo el pueblo nuevamente la ley para que entendieran, porque se habían apartado. O sea que de ahí le rinden tributos o sea que él va dice que algo sorprendente aquí, que para mí pues que va con 1.160.000 hombres. Es una cantidad bien grande de personas, ¿verdad? Mover toda esa, más toda la logística que hay que hacer, es una organización bien alta. Entonces, por otro lado, Acab y Jehú, jueces por todos lados, también puso jueces por todos lados en las ciudades, sacerdotes, o sea que tenía una administración bastante compleja y bien organizada. O sea que de ahí a Amón, Moab y este monte de Seir también. eh, eh, entonces, por haber confiado en Jehová, lo logró derrotar. O sea que él dice que oró delante de la asamblea hacia él, que era levita, por conducto de él fue que lograron todo esto. Que lo ayudó Asa, lo ayudó Jehová para. Entonces, y dice que Jehová destruyó y desmenuzó a sus enemigos. O sea que ellos confiaron, los que confiaron en Jehová, triunfaron y no se apartaron, pues tuvieron una vida así libidinosa para no ofender a Dios. Entonces, y lo último, como les dije al principio, que el Señor se fija en lo insignificante y lo grave es que no sea que sea grande o pequeño, sino que Él se da cuenta en esos detalles. Y cada detalle lo toma en consideración Jehová. Amén. Amén, hermano. Hermana Elena o hermano Mario, si quieren compartirnos algo. Pues amén, qué lectura más interesante la que tuvimos en este mensaje de número 6, muy importante. Y si hacemos memoria, lo que vemos con los reyes de Israel, según, y pues lo menciona en el estudio de vida, es la historia de la humanidad, ¿ah? Y pues es el ir y venir de los reyes que arrastraba también al pueblo entero. Entonces, pues bien interesante este asunto, ¿verdad? Por ejemplo, el primer rey que es Roboam,
pues no se ocupó de los intereses de Dios, ¿verdad? Mantuvo algunos elementos como permanecer en Jerusalén, eh, pero buscó la conveniencia propia, ¿verdad? Y lo que buscaba era perpetuar el reinado a su familia. Pero una de las cosas que, bueno, el error es eso, enfocarse en sus propios intereses y no en los de Dios. En este caso, pues pareciera que eran los placeres carnales lo que le afectó a este rey. Y pues claro, recibió el ejemplo del padre, de su papá, por lo cual no tenía empacho en darse abandono a los placeres carnales. Entonces, esto es el asunto de elaborar únicamente por sus propios intereses, sino los de Dios. Creo que podríamos mencionar que eh, de alguna manera todos estamos en un riesgo de equivocarnos en cuanto a nuestro servicio al Señor, ¿verdad? Y puede ser, ¿verdad? Porque puede ser que no sean cuestiones de querer tener poder o autoridad sobre personas y cosas, sino pues simplemente hay placeres de la carne que nos confunden. Pero algo que nos puede ayudar y que nos ayuda mucho a ser fortalecidos y no caer en este engaño de satisfacer los deseos de la carne, sea lo que sea, porque puede ser cuestión de dormir, de descansar, de trabajar, lo que sea. No solo estos pecados sexuales que aquí se repiten mucho, por cierto, pero es entrar en la palabra, ¿verdad? Porque estos probablemente no conocían a profundidad la palabra del Señor y eso pues los hace propensos a una vida de la carne, a una vida de la mente nada más. Hay algo nada más interesante en esto, en este reinado de Roboam, que a pesar de la situación terrible moralmente hablando, al permanecer en Jerusalén, esto inspiró a algunos, ¿verdad? A los que buscaban sinceramente a Dios, a moverse a Jerusalén, ¿verdad? En el caso de los sacerdotes y los levitas que volvieron a Jerusalén para edificar. Entonces, eso sería en cuanto a Roboam. En el caso de Abías, me llamó la atención porque pues ha sido a veces, pues puede que sea algo confuso el asunto de que está el rey de Israel y está el rey de Judá. Entonces hay dos reyes, ¿verdad? Ahí cercanos, disputándose el reinado completo de Israel, incluyendo Judá y los que están de acuerdo. Pero entonces este Abías es eh, el rey de Judá, ¿verdad? Entonces, la función de él fue derrotar a Jeroboam y hacer pública la vida de apostasía que tenía ¿verdad? Y pues aunque había se mantuvo pues firme sobre la base fundamental para tomar el reino y derrotar a Jeroboam, también se abandonó en, en, en la conducta sexual suelta, ¿verdad? Entonces ya van disminuyendo la cantidad de mujeres e hijos, pero qué barbaridad con esto, ¿verdad? Luego después pasamos al rey Asa, que es alguien pues bastante positivo en el relato acá. Entonces una de las cosas características es que él edificó ciudades fortificadas en todo Judá. Entonces esto causó que hubiera paz, ¿verdad? Entonces también hizo muchas reformas, pero buscaba a Dios y se dejaba guiar por el profeta Azarías. Entonces quitó los ídolos, eh, también pues hizo esta limpieza en todo Judá y aún se unió Benjamín, Efraín y Manasés y Simeón, o sea, otras tribus, entonces volvieron al camino de Jehová, ¿verdad? Y Dios los bendijo mucho, pero a pesar de que era un buen rey, hizo algunas cosas malas, ¿verdad? Que hizo una alianza, o sea, no tenía que hacer alianzas con otros reyes, más lo hizo con el rey de Siria, y el profeta lo reprendió, y lo que hizo Asa fue encarcelarlo, ¿verdad? Entonces, es bien curioso que cuando
el pueblo se vuelve, el rey se vuelve al Señor, hay mucha bendición, respaldo de parte del Señor, pero cuando hay ese pequeño detalle de dejar de consultar a Dios y luego confiar en sí mismo, vienen enfermedades, esclavitud, guerras y muerte. Entonces, es bien interesante. Creo pues, que sería lo que quisiera comentar en cuanto a los reyes que de la primera parte. Queda, por ejemplo, mencionar a Josafat, ¿verdad? Entonces, que recobró, ¿verdad? Los primeros caminos de David. Entonces, cómo es que Jehová, que Dios aquí lo respalda a tal punto de hacer que los reinos vecinos le tributen, ¿verdad? Y busquen tener alianza, ¿verdad? Con él. Entonces, todo el proceder de este rey es positivo, ¿verdad? Pero como mencionaba el hermano Jorge, por ahí hay una constante en esto que sería aprender a vivir o aprender a dejar de vivir de acuerdo a nuestros intereses. Y como aquí menciona los intereses personales en el caso de Roboam para perpetuar a su familia en el reinado, pero también satisfacer los deseos de la carne. Y eso es bastante amplio, ¿verdad? Porque lo que nos lleva a una vida desenfrenada es vivir con la mente en la carne, ¿verdad? No vivir en el espíritu, pero el llamado es a entender y ver cómo es que Jehová, que Dios respalda y bendice cuando tenemos este tipo de vivir, de acuerdo al consejo que fluye a través de los profetas, de los ancianos. Y esto es bien interesante considerarlo, ¿verdad? Entonces, y tomar en cuenta a Dios, eso es principalmente, tomar en cuenta a Dios, salir de solo nuestra mente y entonces ver qué sentir hay, qué sentir tiene Dios en cuanto a esto o aquello en nuestro proceder diario. Amén. Yo me detengo acá. Si quisiera añadir algo a alguien, hay todavía un par de minutos. Pues amén. Hermanos y hermanas, ha sido otro mensaje del estudio de vida bien interesante y creo que pues que el Señor nos ayude a poder ver esto, tener visión en cuanto al hablar del Señor. Así que muy buenas noches. Nos estamos viendo el viernes con algunos, el sábado para el repaso. Bueno, buenas noches, hermano Jorge, hermana Buenas Elena, noches, hermanos. Marvin, hermano Mario, Isaí, Buenas que llegaste al final. Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Feliz noche. Ven, hermana Buenas noches. querida, qué bueno verla. Bueno, Mario, muy buenas noches, nos estamos viendo.